Hola chicos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra segunda conferencia que lleva por título Entrevista en Selección por Competencias, la cual la dará la doctora María del Carmen Gerardo junto con la licenciada Itzel Hernández Cruz. Recibámoslas con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de la doctora María del Carmen Gerardo. Ella actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en el área de Psicología del Trabajo de la UNAM. Ocupó el puesto de jefe de personal en esta facultad y jefe de la Unidad de Planeación y Capacitación de la Subdirección de Capacitación en la Dirección General de Personal de la UNAM. Consultora de empresas. Obtuvo el título de doctora de Humanidades por la Universidad Latinoamericana, maestría en Psicología Social y licenciatura en Psicología en el área de Psicología del Trabajo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Imparte las materias de integración de personal 1 y 2 y desarrollo de equipos de trabajo. Durante su ejercicio profesional ha impartido diversas materias, dentro de las cuales se encuentran capacitación y adiestramiento de personal, reclutamiento y selección de personal, administración de personal, psicología social de la organización, entre otras. Y bueno, es coautora del libro de prácticas, pruebas de inteligencia OTIS. Asimismo, ha dirigido 91 a nivel licenciatura y ha publicado diversos artículos. Bueno, por otro lado, la licenciada Nidia Itzel Hernández es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Participó como voluntaria en la elaboración de talleres para preescolares en la organización Sincera, sin sede el verano del 2010. Posteriormente, en el año 2011. Desde el 2012 trabajó en reclutamiento y selección en Grupo Lecaros y a la par en la empresa Llano de la Torre, donde actualmente laboró en el área de capacitación y desarrollo del personal. Bueno, damos inicio. Buenos días. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo y aquí conmigo. Vamos a platicar brevemente en estos minutos que nos han hecho el favor de otorgarnos durante este tiempo para platicar de la entrevista por competencias en selección de personal. Iniciaremos platicando sobre selección de personal, ya que es una de las áreas donde el psicólogo principalmente inicia su desempeño en el campo profesional. Desde luego que posteriormente se incorpora a trabajar en áreas como son capacitación, inducción, desarrollo organizacional, entre otras. La selección de personal pues tiene una gran tradición en México. Como ustedes saben, inició en los años 40 y este desempeño sobre todo lo ejercían los psicólogos clínicos. Posteriormente, los psicólogos del trabajo empezaron a desempeñarse y actualmente el psicólogo del trabajo pues su desempeño en esta área es pues sumamente eficiente. La selección de personal es un proceso que consiste en evaluar y elegir entre los candidatos evaluados aquel o aquellos que reúnan los requerimientos y el perfil del puesto al que aspiran. Sobre todo, es muy importante recalcar que es un proceso sistemático. Es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque este proceso sigue ciertos pasos y es un proceso que debe de ser planeado, debe de ser organizado, debe de ser debidamente técnico. Entonces, la selección de personal puede ser de diferentes maneras, puede llevarse a cabo por diferentes métodos, sobre todo aquellas personas que ya han llevado
algunas materias introductorias o algunas materias especializadas del área, saben que existen varios métodos para llevar a cabo la selección de personal. Dentro de ellos estaría el método tradicional, centros de evaluación y evaluación por competencias. Hay otros que también se utilizan, pero pues no tanto como estos. Ahora les describiré brevemente en qué consiste cada uno de ellos. El método tradicional, sí, ok. El método tradicional se caracteriza porque usan pruebas psicológicas. ¿Qué tipo de pruebas psicológicas? Bueno, pruebas como vienen a ser conocimientos de inteligencia, de intereses, de motivación, de personalidad, aunado a otros documentos como viene a ser el currículum vitae, el análisis de puesto, la requisición de personal, la entrevista, entre otros. Bueno, este método, aun cuando ha sido por muchos años utilizado, pues presenta algunas críticas. ¿Como cuáles críticas? Bueno, generalmente dicen que los instrumentos utilizados les falta validez y confiabilidad, e inclusive muchos de estos instrumentos que son utilizados nada más se traen del extranjero y no están ni siquiera estandarizados, cosa que pues es realmente un error muy grande, porque pues las condiciones en nuestro país son completamente diferentes a las de otros países, como ustedes saben, en cuestión de cultura y todo lo demás. El otro problema que presentan muchas veces los instrumentos que se utilizan es el poco conocimiento que en ocasiones se tiene de estos por parte de las personas que realizan la aplicación e interpretación de los mismos en el proceso. Porque pues no necesariamente muchas de las personas que están en el campo laboral tienen una formación profesional de psicólogo, o muchos de los psicólogos no han recibido el entrenamiento debido y no tienen el manejo adecuado de estos instrumentos, entonces el cual también viene a ser un grave problema. El otro problema que se critica de este tipo de método es que la evaluación que se efectúa no corresponde al trabajo a realizar en el puesto, entre otros por ahí. El otro método, bueno, la otra cuestión que debemos ver es que actualmente las técnicas usadas en las organizaciones laborales, generalmente estas empresas se están preocupando más en elaborarlas y en diseñarlas. Y entonces las cuidan más, son menos conocidas, entonces tienen más validez y confiabilidad. ¿Y por qué? Pues también es debido al uso de las nuevas tecnologías. La otra cuestión es que la entrevista en selección se sigue usando como una técnica para obtener información y para aclarar la información que queda pendiente de documentos como es el currículum o bien dentro de las entrevistas, y la dejamos aquí porque después vamos a seguir profundizando más sobre la entrevista más adelante. La siguiente. Los centros de evaluación es el método basado en evaluación de conductas y o dimensiones individuales y grupales mediante el uso de ejercicios lo más similares posibles a las situaciones de trabajo.
En él se diagnostican habilidades, potencial, características de personalidad y comportamiento de los candidatos, los cuales son relevantes para el puesto. Bueno, si nosotros vemos este tipo de método, la mayoría de los especialistas que han escrito sobre su definición, más bien describen lo que es, en qué consiste o en lo que es este método. No hay un concepto que nos diga tal como sería en el caso del método tradicional. La que sigue. Estas técnicas, aquí vemos que hay un aumento en las técnicas que se usan en comparación al método tradicional. ¿Por qué? Porque como vimos en la definición anterior, se usan ejercicios individuales y grupales. Se usan pruebas de conocimiento y ejecución similares a las de trabajo. No se descartan las pruebas psicológicas, se siguen utilizando las pruebas psicológicas, pero en menor cantidad. La otra es que se utilizan dinámicas de grupo. Al utilizar dinámicas de grupo se utilizan registros observacionales sobre el comportamiento de los individuos. También no deja de utilizarse la entrevista, que puede ser por una entrevista tradicional, donde se recaba información del candidato, y también sobre el desempeño y otros aspectos. Pero también aquí ya empieza a utilizar una entrevista que es la entrevista dimensional, es decir, una serie de dimensiones o comportamientos, los cuales son importantes para hacer la evaluación. Esta evaluación se basa en el perfil del candidato. Bien. Aquí, en el caso de los centros de evaluación, el trabajo del psicólogo es muy importante porque puede desempeñar diferentes roles. Puede ser el responsable de funcionamiento del centro de evaluación, que viene a ser el administrador, pero también puede fungir como observador, como psicólogo observador. Entonces, aquí el trabajo viene a ser en grupo y el trabajo viene a ser en comités. Ya no viene a ser nada más el desempeño del trabajo de manera individual como se hacía en el método tradicional, sino que ya viene a ser a nivel grupal. Hay un trabajo en equipo. La que siga. En el otro método es el de selección por competencias, que en este caso es para nosotros muy importante porque es sobre lo que en este caso Itzel le va a hablar de las entrevistas. Yo voy a hacerles una pequeña introducción y ella va a desarrollar una propuesta. Entonces, para Claude Levy, 1997, las competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas poseen en mayor medida que otras y que las transforman en más eficaces para una situación dada. Pero no es nada más para una situación dada, sino para un trabajo u otros trabajos dados. Aquí lo más importante es que aquí en el caso de las competencias se busca ya los individuos con multihabilidades, es decir, que puedan desempeñarse eficazmente, no nada más en su puesto, sino que puedan aspirar a otros puestos. Pues por otra parte, los comportamientos son observables en el desempeño cotidiano del trabajo, así como en situaciones de evaluación. Bueno, en situaciones de evaluación, pues
¿Mediante qué? Mediante diferentes técnicas que enseguida vamos a ver para poder evaluar a los candidatos. La que sigue. Las competencias es muy importante para antes de empezar a iniciar a trabajar con el método de selección, deben de ser definidas con la participación activa de los directivos y desde luego en colaboración con el área de recursos humanos. Y también es importante considerar que en el método de selección por competencias debe considerarse que las competencias cambian su nivel específico en cada puesto, ya que no todos los puestos en la organización requieren del mismo nivel. ¿Por qué no requieren del mismo nivel? Porque como todos ustedes saben, hay nivel operativo, nivel medio y niveles directivos, entonces no pueden tener el mismo nivel de competencias. Para unos todavía se requerirían mayores niveles de exigencia. Las características más importantes del método de selección por competencias es que están estrechamente vinculadas a la forma de evaluar aquello que causa el desempeño superior en el trabajo o situación. Eso es muy importante, porque en aquel entonces, cuando se evaluaba nada más por el método de selección, pues evaluábamos a todos los candidatos y nada más se elegía aquellos que considerábamos que eran los que reunían el perfil, pero no considerando a aquellos que tenían un desempeño superior. ¿Okay? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Sí. Con este método de selección por competencias se identifican los candidatos, como ya les había dicho, que poseen potencial de desarrollo para realizar actividades diferentes a las que tienen que ver normalmente con su puesto de trabajo para el cual se les contratará o se les contrata. Otro es en el método, bueno, sobre todo aquí es importante considerar cuando la empresa planea tener un plan de vida y carrera para sus trabajadores. En el método de selección por competencias se deben realizar las competencias laborales, definirse, así como los comportamientos o los indicadores a observar. ¿Cuántas competencias deben de ser las que deben de elegirse o seleccionarse? Bueno, todavía los autores no se ponen muy de acuerdo, algunos dicen 6, algunos dicen 8, algunos señalan más, pero la mayoría dice que deben de ser pocas. Y aquí ese es uno de los problemas que yo le veo, porque pues las conductas y las competencias pues son múltiples en el individuo, pero debido a que no todas pueden ser observables, entonces por eso se eligen pocas. Entonces es una de las limitaciones desde mi perspectiva en este método. La siguiente. Entonces vemos que en el método de selección por competencias se evalúa los comportamientos de las personas que realizan eficazmente las tareas del puesto. También, ¿qué otra cosa se evalúa? Se evalúan los conocimientos teóricos, pero no nada más los conocimientos teóricos, sino también los conocimientos prácticos, los conocimientos dados por la experiencia. Esos también se recalcan, que son muy importantes. Las habilidades, las aptitudes, los valores, la motivación y los rasgos de personalidad. ¿Y por qué yo le agrego este valor, la motivación y los rasgos de personalidad? Porque todo esto viene a quedar dentro de lo que es la
personalidad nosotros lo vemos como psicólogos. Ahora, además de las experiencias y los comportamientos exhibidos en un puesto de trabajo. Entonces, de aquí que el psicólogo aquí puede aportar muchísimo, porque el psicólogo, su especialidad también, aparte de saber sobre la organización, también el conocimiento de la organización, también debe de conocer sobre el comportamiento humano. Y mucho de lo que se ha escrito sobre competencias, desafortunadamente yo veo que se conoce mucho sobre administración, y sobre la organización, sobre finanzas, pero les falta el conocimiento del comportamiento humano, le falta del conocimiento de lo psicológico. Entonces, si se pudiera trabajar coordinadamente, entonces se obtendrían mejores resultados. Entonces aquí es donde también yo veo una gran oportunidad de trabajo para el psicólogo. Bien, la otra cuestión, para evaluar todo esto, también vemos que se utilizan centros de evaluación. Entonces, si nosotros vemos la selección tradicional, no ha quedado en desuso. De ahí podemos recuperar algunas técnicas psicológicas que se utilizan en competencias. ¿Cómo? ¿Para qué? Pues para evaluar personalidad, para evaluar motivación. Además que en la entrevista también se puede obtener información sobre la motivación del individuo. Y también en centros de evaluación podemos utilizarla para obtener información de la conducta social del individuo, del comportamiento social y algunas cuestiones de la personalidad. La siguiente. Bueno, el método de selección por competencias se caracteriza porque se aplica y evalúa de manera grupal como centro de evaluación y se obtiene calificación de cada uno de los participantes a nivel individual. Es decir, podemos hacer un comparativo donde obtenemos información de todas las evaluaciones, de todo lo que obtuvieron todos los individuos y de ahí ver cuáles son los que salieron mejor evaluados. Y entonces hacer una propuesta de aquellos que podrían ser los más adecuados o los que nosotros sugerimos, aunque nosotros muchas veces no llegamos a tomar la decisión, pero sí ejercemos la influencia. En el método de selección por competencias, aquí hay una reorientación de la entrevista y evaluación por técnicas individuales y grupales. La siguiente. Las competencias laborales son comportamientos actualmente relacionados con alto nivel de desempeño que se dan en condiciones específicas, ya que combinan lo con los individuos, es decir, los conocimientos, dijimos teóricos y prácticos, de la experiencia que un empleado necesita saber, lo afectivo, las motivaciones, las actitudes, rasgos de personalidad o motivación para desarrollar su trabajo desde una perspectiva positiva. Y lo psicomotriz, las habilidades y destrezas para llevar a cabo su trabajo con éxito y de manera sobresaliente. ¿Para qué sigue? Se valora el saber saber, el saber ser, el saber hacer, que inciden en el resultado de la acción para responder a situaciones, resolver problemas y para desenvolverse en el mundo. Bueno, ahora
revisar lo que es la entrevista por competencias. Es una propuesta en la cual Lidia Excel les platicará detalladamente de esto, pero que es importante porque la entrevista no nada más, en el caso de la selección por competencias, se está utilizando para obtener información del candidato o para aclarar la información que el candidato nos proporciona, sino que más bien nos va a servir para evaluar al candidato. Eso es lo más importante. Pero aquí debo de hacerles una aclaración que es muy importante. Para mí, la entrevista, he oído que por ahí la utilizan como una única técnica de selección. Para mí no es adecuada. Debe ser una de las técnicas a utilizar para complementar la información. Pero como vimos, deben de ser utilizadas múltiples técnicas. Como por ejemplo, vemos que en la selección tradicional se utilizan pruebas, pero nunca debe de ser una sola prueba. Debe de ser un conjunto de pruebas que vienen a ser las baterías y además de la entrevista. Bueno, entonces empezó conmigo. Bueno, se preguntarán en qué residen los cambios entre el proceso de selección tradicional y el proceso de selección por competencias. Residen básicamente en tres: la reorientación en el análisis y el perfil del puesto, la reorientación en la técnica de la entrevista y la evaluación por centros de comportamiento, que es una evaluación más específica. La siguiente, por favor. En la evaluación por competencias se utilizan preguntas preestablecidas, de acuerdo al análisis que ya se hizo anteriormente y al perfil del puesto. Está focalizada en los ejemplos de conducta del individuo. ¿Qué mejor manera de conocer lo que un candidato sabe hacer que preguntándole lo que ya ha hecho? Esto significa que se van a evaluar los comportamientos pasados del candidato, porque eso nos va a dar una mayor objetividad en la selección de personal. Incluye una evaluación preliminar de los puntos fuertes y débiles del candidato, o sea, de lo que ya se vio previamente en el currículum. Se adentra en los comportamientos de los trabajadores, genera una validez más elevada, puesto que comparada con la entrevista tradicional, puesto que se evalúa mediante estándares previamente establecidos. Y yo hice, yo propuse, yo coordiné, yo logré, son afirmaciones de alto valor que se valoran en esta entrevista. En sí, al principio se pueden evaluar las mismas áreas: el área general, el área escolar, área laboral, autoconcepto, metas, área familiar, salud, pasatiempos y tiempo libre. Más adelante les voy a decir algunas preguntas como ejemplo de cada área. En la primera etapa, bueno, yo me titulé haciendo una tesis que constaba de una propuesta para entrevista por competencias en una empresa dedicada a la comercialización de pisos y muebles para baño. Ahora les voy a decir cuáles fueron los pasos que me llevaron a crear esta propuesta. Primero, ¿quién define las competencias? Pues la organización junto con el área de recursos humanos, o sea, los directivos. Pero ¿qué pasa cuando una empresa no trabaja por competencias? Entonces, ¿de dónde las vamos a sacar? Se saca de los lineamientos organizacionales, la misión, la visión, los valores, los objetivos de la empresa, su historia. Hay que entrevistar a los directivos. Como lo mencionaban hace rato, hay que hablar con la gente de todas las áreas, ya que bueno, en este caso, hice una propuesta para el puesto de gerente de tienda. Todas las áreas, tanto mercadotecnia, logística, dirección comercial, que es el área a la que pertenece, inciden en este puesto. Es por eso que se tenía que hablar con cada uno de los directivos por área. Y se modificó o se perfeccionó el análisis y el perfil del puesto en base a las competencias. Para precisar las competencias, primero se tuvieron que agrupar los comportamientos obtenidos en las entrevistas a los ejecutivos. ¿Qué más? Se definieron los comportamientos que pueden llevar al éxito o al fracaso del puesto. Se transformaron en competencias aplicables a las características que definen el puesto
y se seleccionaron y definieron tanto conceptual como operacionalmente. Esto porque, ya como les dije, se hace una evaluación estandarizada. Esto es que para cada nivel de respuesta exista como ya un diccionario para ver en qué nivel encaja la respuesta del candidato. En la tercera etapa se seleccionan las competencias dominantes. ¿Qué son las competencias dominantes? Como en los requisitos incluyentes y excluyentes que se ven al momento de seleccionar a los candidatos, las competencias dominantes son las imprescindibles o más importantes en el puesto. Hay que determinar las preguntas para evaluar cada competencia. Para esto ya existen diccionarios previamente elaborados en donde si la empresa no cuenta o no trabaja por gestión por competencias, nos podemos apoyar en ellos. Y se establecen los comportamientos asociados a cada competencia. Para esto ya también existen diccionarios en los cuales nos podemos apoyar. Ahora, para establecer las preguntas por competencias hay que seguir un modelo o nos podemos ayudar con un modelo que se llama STAMP. Significa situación, tarea, acción y resultado. La situación está enfocada a cómo era el medio en el momento en el que el candidato tenía que desarrollar esa tarea, si era favorable o desfavorable. La tarea es lo que el candidato tiene que realizar, la tarea que se le asigna. La acción es lo que hace el candidato para responder a esa tarea y el resultado es qué logra, si el candidato logra o no lo que se esperaba de él. Nos podemos apoyar también con preguntas como qué, cuándo, dónde, para qué, con quién, cuál era su papel y qué debía hacer. El chiste es que conozcamos todo el comportamiento como una narración de una película de ese comportamiento que realizó según la competencia que se evalúa. Las pautas a seguir para establecer estas preguntas es que deben de ser abiertas y no cerradas, deben de ser específicas y no genéricas, o sea, preguntar por una competencia a la vez, que sean objetivas y no condicionadas, esto es que no incidamos en la respuesta del candidato, que sean conductuales y no teóricas, aquí no vamos a evaluar conocimientos, sino solo lo que ya hizo el candidato, que sea sobre una cuestión y no múltiples y que sean claras y no capciosas, una pregunta a la vez. La que sigue, por favor. Para la evaluación de registro, como les mencionaba hace rato, previamente se tienen que establecer estándares para cada competencia, asignarle un nivel. Ahorita les voy a mostrar una tabla donde fue la que ocupé para la propuesta. La que sigue, por favor. Se evalúan los conocimientos, las aptitudes, las habilidades, las actitudes y los rasgos. Tenemos 4 niveles. El nivel insatisfactorio, en donde el candidato será capaz de desarrollar la tarea, pero siempre con la colaboración de alguien más. Es decir, va a demostrar ese comportamiento, pero muy rara vez. El nivel C es el nivel intermedio, en donde el candidato puede desarrollar la competencia con un mínimo de supervisión. Es decir, este comportamiento se va a mostrar más frecuentemente. El nivel B es el bueno, significa que el candidato va a ser autónomo en el desarrollo de esta competencia. Por lo tanto, va a demostrar ese comportamiento de forma generalizada y constante. El nivel A es el avanzado. Solo 1 de cada 10 personas puede contar con este nivel de dominio. Y ya es un ejemplo a seguir en el desarrollo de esta competencia. Básicamente se usa como trainer o coach para otras personas para que logren desarrollar estas competencias. El que sigue. Ahora les voy a hablar un poco de la empresa en la que desarrollé esta propuesta. Llano de la Torre, como ya les comentaba, es una empresa dedicada a los acabados para la construcción. Su misión es comercializar los productos que satisfagan las necesidades de los clientes. Su visión es ser líderes en ventas. Básicamente están enfocados en vender sus productos, dándole una buena atención y servicio al cliente. Son 4 los valores con los que se identifican: integridad, actitud de servicio, eficiencia y desarrollo. Toda esta información de los lineamientos organizacionales nos va a servir porque existen las competencias cardinales, que son las que todos los empleados en la empresa deben de tener, y las competencias específicas, que se refieren a las que tiene que tener cada puesto en especial. ¿La que sigue? Muy bien. ¿El gerente de tienda qué hace? Un gerente de tienda es el que reparte la cuota entre los vendedores, le da seguimiento a las ventas, ve que el cierre de ventas sea efectivo, es decir,
El servicio no se queda hasta ya le vendí, ya, hasta aquí termina, sino que el cliente reciba su producto y lo reciba bien, ya que no todo el producto se entrega en tiendas, sino hay productos que tienen que recoger en bodega o que tienen que entregar los camiones o transportistas. Para esto se dividió el perfil del puesto en competencias duras y competencias blandas. Las competencias duras se refieren a las que son visibles, los conocimientos. Es como lo que aprendemos en la escuela, que es más técnico. Aquí entra la habilidad analítica que requerimos en el nivel B. Las competencias blandas son las no visibles, las que se relacionan con la personalidad del individuo, sus motivaciones, sus intereses y sus actitudes. Aquí entra la iniciativa, autonomía, integridad, orientación al cliente, desarrollo de personas, modalidades de contacto, liderazgo y empowerment. La que sigue, por favor. Ahora, como les decía hace rato, la entrevista tradicional no tiene por qué desaparecer por completo. Se puede utilizar para la primera etapa para corroborar la información del currículum. Tenemos aquí la fase de la apertura, que es en donde se entra en contacto con el candidato para bajar su nivel de tensión. En la fase de desarrollo se evalúa el área general, en donde se corrobora la información del currículum con lo que ya nos sigue el candidato, el área escolar, en donde se evalúa su último nivel de estudios, si está estudiando actualmente o desea estudiar algo más, o cursos o diplomados que haya tomado en relación al puesto al que aspira. Su historia laboral, en donde se debe empezar por el último empleo, preguntar en qué empresa trabajó, quiénes eran sus jefes, si tenía gente a su cargo, cuánto tiempo duró ahí, por qué se salió, por qué desea conseguir otro empleo. La adaptabilidad se refiere a si el candidato está de acuerdo con los lineamientos que establece la organización, con su misión, con sus valores, si lo que va a hacer concuerda con lo que quiere hacer. El autoconcepto es detectar la imagen que tiene el candidato de sí mismo. Por ejemplo, cuáles cree que son sus principales fortalezas o cuáles sus debilidades. En las metas se ve qué está haciendo para lograr todo eso que él quiere realizar a corto, mediano o largo plazo. En el área familiar se ve el grado de integración, el nivel social que tiene, su nivel económico y la cultura de la familia, tanto de la familia de origen como de la familia con la que actualmente vive. Se evalúa acerca del área de la salud, qué enfermedades ha padecido, si hay enfermedades hereditarias en su familia. Y bueno, ya para el cierre se tiene que anunciar 5 o 10 minutos antes. Se le dice al candidato si tiene alguna duda y se hace el resumen de la entrevista. Se le dice cuáles son los siguientes pasos, si es que ven que tienen probabilidades para pasar a la siguiente etapa, se le explica todo este proceso. Posterior a la entrevista se deben de llenar los formularios en donde se redacta la imagen personal y todas las actitudes que tuvo a lo largo de esta. La que sigue, por favor. Ahora bien, este es el formato para la evaluación de las competencias. Se pone primero la competencia, en qué nivel se requiere, la pregunta, si se quiere que se evalúen de 2 a 3 preguntas por competencia. En este caso se seleccionaron 8 competencias como dominantes. La pregunta, por ejemplo, establecida o sugerida para evaluar la habilidad analítica, pues ¿recuerda alguna situación problemática que haya tenido que solucionar recientemente su trabajo? ¿Cuáles eran los elementos principales del problema que usted identificó? ¿Cómo manejó la situación y qué resultados obtuvo? Posteriormente, el comportamiento narrado se escribe y se compara con un diccionario que se supone que ya debemos de tener para ver en qué nivel se encuentra el candidato en esa competencia. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Así se evalúan cada una de las competencias. Tenemos que tener un estándar para evaluar cada una y posteriormente identificar en qué nivel se encuentra el candidato. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios y las limitaciones de utilizar este tipo de entrevista? Los beneficios es que proporciona un lenguaje común en la organización para lograr los objetivos. Como se habla de comportamientos observables con los que se está familiarizado y todos conocemos, es más fácil que todos trabajen para lograr ellos. Permite establecer estándares para la evaluación de incentivos para los empleados, unifica criterios de medición. Como todo esto se evalúa mediante estándares preestablecidos, no puede haber sesgos en la calificación, o al menos eso se espera, que haya menos sesgos. Permite tener mayor objetividad y consistencia en la búsqueda de nuevos empleados. Todos los entrevistados son evaluados mediante las mismas preguntas
Las preguntas se pueden ajustar a las dimensiones que queremos buscar en el candidato y permite inducir al entrevistado a que responda sobre hechos y no sobre opiniones o pareceres, sino sobre cosas que ya realizó. Al evaluarse comportamientos, como les mencionaba, se dejan a un lado los prejuicios y se evitan las malas interpretaciones o el a mí me parece que. Como limitaciones, les puedo decir que la entrevista que se realiza o la propuesta solo puede aplicar para ese puesto, ya que no en todos los puestos de gerentes de tienda van a utilizar o van a necesitar las mismas competencias. Eso va a depender de los lineamientos de la organización o de las tareas que desarrolle cada uno. Además de que la experiencia del entrevistador es determinante, porque si el entrevistador todavía no sabe o no conoce qué comportamientos maneja esta competencia, no los va a identificar al momento de la entrevista. Y ya. ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario, una aportación? De este lado. Hola. Mi pregunta es, ¿cuánto yo como estudiante o pasante o egresado de psicología, cuánto espero ganar trabajando haciendo reclutamiento de entrevista por competencia? Mi pregunta es para ver si me conviene o me dedico a la terapia. Sí, mira, la entrevista por competencia, de hecho yo soy del plan pasado. Yo en la escuela prácticamente no vi nada de entrevista por competencias, sin embargo, sí vi que lo requería para las vacantes que estaban publicadas. Es lo que se está manejando actualmente. Se busca evaluar al candidato sobre cosas que ya realizó para que eso nos dé certeza de que lo va a volver a realizar. Digamos que es un requerimiento que se está viendo ahora en las vacantes. No todas las empresas lo piden porque es muy costoso. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo no trabajan mediante evaluación por competencias, pero conocer esto te puede ayudar a reestructurar otras áreas. Entonces, ¿cuánto sería? Bueno, decirte una cantidad exacta es que va a depender al nivel que tú vas a empezar a trabajar y el puesto que vas a ocupar. Si trabajas como consultor de empresas, ahí los ingresos son de acuerdo como te pones, más bien repitiendo la palabra, de acuerdo con negocias con el cliente. Si trabajas como psicólogo, va a depender del tipo de empresa, pero aproximadamente saliendo los que acaban de egresar, que no es seguro que empiecen a trabajar por competencias, sino a lo mejor en un área de recursos humanos, empiezan ganando aproximadamente como 7, 8 mil pesos. Y ya de ahí, al año ya empiezas a ganar más y hasta que pues, logras ascender a puestos hasta llegar a niveles directivos. Muchas gracias. Bien, chicos, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora y a la licenciada Nidia. Y bueno, a nombre de la Coordinación de Psicología Organizacional, queremos hacer la entrega de constancias por la conferencia impartida. Bueno, que se llamó Entrevista y Selección por Competencia. Muchas gracias.